charla. Nadie en la neurociencia odia la psicoterapia o el psicoanálisis, sino que a veces se están elogiando demasiado los métodos científicos y esto hace que sea muy difícil analizar las psicoterapias. Comentar sobre la negación, que faltó ese tema, que es tan importante. No hay un proceso solo de negación, hay muchísimos, hay probablemente miles de procesos que terminan por la negación. El cerebro niega cosas de muchas maneras posibles. Generalmente lo hace o cancelando memorias, o sea, literalmente borrando las memorias, o evitando su expresión, evitando que el individuo se acuerde de ellas en el momento apropiado. Eso el cerebro a veces lo hace porque nosotros se lo pedimos. Nuestra voluntad le pide al cerebro, haceme esto, por favor, negame esto. Y el cerebro lo hace. A veces lo hace, a veces le sale bien, a veces le sale mal. Pero la mayor parte de las veces lo hace por cuenta propia. El cerebro cree, por así decirlo, que nos está haciendo un bien al negarnos cosas o al hacernos negar cosas, principalmente a nivel social. Lo hace automáticamente porque ve que es conveniente. Si alguna experiencia previa le ha demostrado que negando no va a recibir castigo, no lo van a mirar tan torcido, va a ser mejor de alguna manera u otra, o lo que el cerebro piensa que es mejor, de acuerdo a sus experiencias culturales, sociales y demás, que eso varía de sociedad para cada sociedad. Las cosas que negamos los argentinos son diferentes de las que niegan los norteamericanos del norte, de los del sur, de los del oeste, de los del este, los ingleses, los italianos. Cada uno niega sus cosas a su manera. Hay muchas cosas en común en todo el mundo, todos negamos ciertas cosas, una vergüenza sexual. Por ejemplo, salvo Berlusconi, el resto de la humanidad lo niega, mejor que no se sepa esta determinada cosa. Bueno, ahora, eso en algunas sociedades es mal visto, en otras es bien visto. En una sociedad hippie sería una estupidez negar una cosa así. En una sociedad no hippie, eso está en una sociedad victoriana, ni digamos. Entonces, la negación de ese tipo de cosas varía de acuerdo a la sociedad. Ahora, el cerebro generalmente lo hace por cuenta propia, de acuerdo a sus experiencias. No hay que pedirle que lo haga, lo hace. Y hay muchos mecanismos, muchas formas posibles de negación, depende del contexto cultural de cada uno, del contexto cognitivo de cada uno, de qué memorias tiene o deja de tener. Una cosa que quiero agregar es el concepto de empatía que hoy habló Jean Desetti, que estudia empatía. Y el título de la charla ante los médicos hoy en el simposio fue el precio de ser humano, ¿sí? Que a veces tener mucha empatía no es bueno para la evolución, porque si yo estoy en la guardia de un hospital y viene alguien sangrando y me pongo empático y sufro con él, no actúo como médico. O sea que uno a veces, con mecanismos de negación y demás, yo también soy argentino y vengo un chico que me pide y me imagino que es mi hija, no puedo trabajar de médico, no puedo funcionar. Y a veces creo yo, que vivo en Argentina y trato de entender el cerebro a estándar internacional, es que uno a veces negando puede sobrevivir. Es la única manera de sobrevivir, pero uno negando, en mi opinión, no quiere decir que no lo perciba. El cerebro como que lo rechaza para sobrevivir, para poder seguir adelante, pero quizás sería para otro experimento. Soy Felipe Noguera, soy consultor político y de ratos matemático. Sobre lo que decía, creo que Hernán Lombardo, de la reflexión, ¿no? Si un cerebro con patas es capaz de comprender cómo funciona un cerebro con patas, yo digo, bueno, comparto la preocupación, pero quizás una comunidad de cerebros con patas puedan comprender a un cerebro. O sea, no tiene por qué estar todo el conocimiento, toda la comprensión en un individuo, puede estar también en una red, un clúster. Ahora, como también hemos oído que los cerebros funcionan en red o en clústeres, ¿será que la red puede comprender la red? Bueno, volvemos al mismo problema, quizás ahí me sale el matemático. Pero la pregunta, más como consultor político, hemos oído cómo distintas situaciones, lesiones, pero también ciertas circunstancias afectan el funcionamiento, cambian el funcionamiento del cerebro. Quisiera saber si han hecho estudios, o si piensan hacerlos, o si tienen ganas de hacerlo, de cómo el poder afecta el funcionamiento del cerebro. Depende de cómo uno observe este tema.
No estoy seguro mucho de esta pregunta porque, claro, ganan mucho poder los políticos y influye en su cerebro. Pero yo no sé si en el nivel de la adultez va a haber cambios. Generalmente trato de entre dos tipos de políticos. Unos que son psicópatas funcionales, donde en general uno ve una patología subyacente, son líderes de países, muchos de ellos, y hay una normalidad subyacente en ellos y que los lleva a veces a tomar decisiones malas e incorrectas. Son dictadores, se meten en problemas de todo tipo. Otras veces tenemos lo que yo llamo los políticos que han aprendido a controlar las emociones en cierta medida para que no puedan interferir con determinados juicios que ellos elaboran, y son políticos que muchas veces tienen éxito debido a esta característica. El poder en extremo para poder controlar la vida de otras personas y sentirse poderoso se apoya en estos dos tipos de políticos que yo mencioné anteriormente, los patológicos y los no patológicos. Se podrían llevar a cabo pruebas cerebrales para hacer una distinción entre los que tienen un cerebro sano, ejercen un control y regulación en sus emociones, comparándolo con aquellos que tienen una patología subyacente. Yo creo que con el desarrollo de determinadas personalidades en el ámbito del poder se necesita un mayor nivel de control, y hay una necesidad de que se controlen las emociones cuando se ejerce el poder. Y también hay mucho por hacer en el área de la política, sobre todo cuando uno analiza los mecanismos sociológicos, donde hay una gran flexibilidad en las sociedades para adoptar diversos valores. En una cultura donde se evalúe el honor y haya códigos de honor que se respetan, se lleva este respeto a nivel de la sociedad, y entonces es importante ser poderoso, seguro de sí mismo, personas que sacrificarían mucho, inclusive a su propia familia, en nombre del honor, como pasa en muchas culturas, con lo cual es un terreno muy fuerte y fértil para ver cómo se desarrollan las neurociencias en el tema de cómo las personas, los cerebros, adoptan esos sistemas que van a estar orientados más por el poder, el consenso o la benevolencia. Con lo cual, repito una vez más, es un campo muy fértil para desarrollar estas aplicaciones. Mi nombre es Mirta Romay, me dedico a la televisión educativa, además soy psicoanalista, y pedí la palabra cuando parecía en el cuadrilátero ponerse el psicoanálisis y la neurociencia. Y básicamente lo que quería comentarles es que el trabajo de Freud que ustedes nombraron, el proyecto para una psicología, Freud, como hizo Picasso, era su obra más importante. Fue lo primero que escribe, la guarda y es lo último que se publica. Y todo el psicoanálisis está montado sobre esa obra. Y lo que quería contarles es que en este proceso difícil de unir psicoanálisis y educación y ahora neurociencia, tuve la oportunidad de enseñarles a las mamás qué era exactamente el amor. En el vínculo madre-hijo, en los orígenes de ese vínculo, ustedes me enseñaron, o sea, desde la neurociencia, que hay un montón de neuronas con las que el chico nace, y la ternura, los cuidados, el amor que profesa la mamá, hace que esas conexiones, esas neuronas se unan. Eso suma esas primeras experiencias que decía Facundo, que están en la toma de decisión automática, pero básicamente mi intervención tenía que ver con que hay una unión de estas dos disciplinas tan importantes, y prefiero pensar en la unión y no en la división de las cosas.